Hola amigos, ya estamos aquí continuando con nuestro programa, ya casi cerrando el día de hoy en la Semana Internacional del Libro. Y bueno, pues a continuación tengo el gran honor, estoy muy contenta de presentarles a nuestra autora directamente desde Bolivia, Soria Centeno de Baglivo, que nos va a presentar dos de sus libros. Entonces, por favor, Soria, ¿quién mejor que tú para introducirnos a estos bebés literarios? Adelante. Muchas gracias, querida Isa. Desde el centro de Sudamérica, la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, pues quiero enviarles un cordial saludo. Estoy muy contenta de estar aquí con la familia de Comunicación Global Design y dentro del backstage conocerlos. Creo que una de las grandes bendiciones de esta virtualidad y de esta pandemia es perder el miedo y como emprendedores literarios tener el coraje pues de aceptar las invitaciones y sin miedo meternos a ese océano de oportunidades que nos muestran, como nos muestra la comunidad Global Design. Así que muchísimas gracias, quería hacerles ese reconocimiento y aprovechar esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Soria Centeno de Baglivo, yo soy de profesión abogada, de vocación escritora, investigadora, conferencista en el área del crecimiento personal y desarrollo del ser, docente en plataformas educativas digitales, y activista del cambio del sistema educativo en mi país, gracias a conectar con un líder que me permitió ser la representante de su fundación educativa en mi país, que se llama Vialab. Y esta oportunidad pues me ha permitido entrar en lo que es aprender a romper esas máscaras y comenzar a desarrollar la integridad, algo que nos cuesta por un tema del sistema educativo. Yo tenía un sueño desde niña de escribir, a los 6 años tenía claro que quería ser escritora y personas que me aman mucho por protección me dijeron que me iba a morir de hambre si yo escribía un libro. Y como todo niño, pues somos muy respetuosos, hice caso y abandoné ese sueño y lo retomé el año 2017 cuando decidí escribir mi primera novela que se llama La muerte fue la liberación. Quise participar de un premio literario, lastimosamente se trancó en la bandeja de salida mi novela. Yo juraba que había entrado, no entró y al día siguiente me doy cuenta de que estaba afuera. Y ahí tenía dos caminos, o lo eliminaba y decía hasta aquí llegué, o decir lo publico igual, pues decidí hacer lo segundo, lo publiqué igual. ¿Y quién diría que esa no la mercadeé, la dejé ahí la novelita, tenía miedo mercadearla en mi país porque es una novela muy fuerte que rompe paradigmas mentales? Es la historia de una sacerdotisa druida, una descendiente que es juzgada por la Inquisición. Y obviamente la trama de esta novela es cómo ella, de sus creencias de libertad, de conexión con la naturaleza, ante un sistema que quería que juramente en una doctrina que ella desconocía completamente. Una mujer que nació en la naturaleza, que fue criada con todo lo que era una vida orgánica y de repente que la descubren y en esas épocas, porque me puse a estudiar la época medieval, amo la historia, y ahí pues en esas épocas las mujeres tenían que ser obedientes y sumisas con el varón. Y algo muy interesante, no podían expresar lo que sentían y tenían que ser obviamente fieles a una religión que en esa época era un dogma. Y esta mujer prefirió obviamente entregar su vida y morir antes de entregar sus pensamientos. En esta parte yo quiero leer un pedacito antes de pasar a mi siguiente libro porque quiero hacerte un convito y después responder preguntas. Solamente voy a leer la última parte que está en Amazon, lastimosamente no la tengo en físico, esta es la novela. El costo de envío es sumamente elevado todavía para Sudamérica, pero eso no impide que podamos tenerlo de manera digital. Y solamente voy a leer esta última parte de la introducción que hago de mi libro. Esta historia es un tributo a todas las almas que entregaron su vida por amor a la libertad, almas que se resistieron a entregar la voluntad de los sentimientos, almas que se negaron a entregar la voluntad humana a un sistema que les pedía sumisión y renuncia a su propia esencia. Estas almas vibran en la gloria del renacimiento de las historias de cada poema, de cada canción, de cada relato literario. Deseo de corazón disfrutes la esencia de este relato. Está creado para ampliar la visión de la mente y quizás para recordar la profundidad de los instintos oscuros que llevamos dentro, instintos que son motores escondidos que impulsan a cambiar y a transformar. Con eso cierro la presentación de este primer libro. Amo la poesía, pero más amo la narrativa y obviamente trabajar en el cambio de conciencia y para eso uso mi contenido. Y este es el segundo libro
que ya decidí mercadearlo. Fue un testimonio que dio un documental, Un crimen llamado Educación, que tuvo más de 20 millones de vistas en YouTube. Pues y ahí nunca pensé que 30 segundos de participación con un testimonio donde declaro un secreto que guardaba desde mis 14 años, que fue un intento de suicidio por presión del sistema educativo, nunca pensé que iba a traspasar las fronteras. De ahí surge la idea de escribir el libro, y este libro, que es el que me ha abierto las puertas de Life Coach, que tuve que agarrar una certificación porque me comenzaron a invitar de universidades, de colegios, me comenzaron a invitar en círculos pedagógicos, inclusive en Colombia y en México, universidades me han permitido hacer aportes para el cambio del sistema educativo. Y gracias a estas referencias internacionales, pues recién me dieron importancia en mi país. Imagínate que llaman de una universidad de México para que me inviten en mi país. Eso me pareció una cosa muy graciosa, pero dicen, no hay profeta en su tierra. Y este libro también es el que me está abriendo las puertas para hacer un tercero, que espero que es el que éramos hablando con la CIA de donde va a salir una reforma para el cambio del sistema educativo, un proyecto de ley. Entonces estoy trabajando duro en esto. En este segundo libro le voy a leer solamente una partecita, que es esta parte de la solapa, donde está mi fotografía de 6 años, con un extracto del testimonio que di el 20 de septiembre del año 2016. Fui la mejor alumna, abanderada, escolta, siempre seguí instrucciones, me sometí al sistema, le entregué los mejores años de mi vida, recibí muchos honores y reconocimientos, pero no sirvió de nada. De nada, porque llegué a los 42 años sin cumplir mis sueños. No quiero que mis hijos lleguen a esta edad y sigan preguntándose para qué vinieron a este mundo, o estén buscando terapias de sanación cuando pueden estar transformando sus vidas. Tanto talento que hay, y a veces lo desperdiciamos porque no entendemos que existe la oportunidad. Si tengo que describir en una palabra el sistema educativo, es sobrevivencia. Esa es la introducción que hago en mi segundo libro. Este sí lo tengo en físico para Bolivia y en la plataforma Hotmart en digital, porque lastimosamente Bolivia, como no tenemos código postal y no tenemos sucursal de Banco Americano, no podemos cobrar regalías en Amazon. Y así que espero algún día abrirme cuenta en Miami para cobrar el primero, eso se sigue acumulando, pero mientras tanto vamos cobrando el segundo en Hotmart. Ahí está un poquito de las anécdotas de los países sudamericanos que todavía estamos tratando de competir con el primer mundo, querida Isa. Ahora sí puedo responder inquietudes y preguntas. Ok, bueno, más que nada, primero felicitarte porque no te has dado por vencida y has buscado la forma de mercadearte, ¿no? Con ambos libros. Tal vez quizá la primera pregunta que tengo para ti es como, ¿cuál libro disfrutaste más el momento de escribir? Bueno, el que más lo disfruté y lo saboreé, porque es cortito, son 30 páginas, lo escribí en un vuelo de Bolivia. Cabalmente estaba en una vacación de, no recuerdo si era México, Bolivia, Bolivia, México, pero en esas 5 horas de vuelo lo escribí. Me salió y lo disfruté porque lo viví. Fue como tenerla la película en la mente, que la tenía años y parece que esa inspiración quería materializarse. Y yo la volteaba hasta que la escribí. Fue muy fluido, fue súper. El segundo libro también lo disfruté, pero desde otra perspectiva. El primero desde el lado de la luz, de descargar, de vaciar, porque es tu imaginación. Y el segundo fue desde el dolor. El segundo libro no pensaba publicarlo, lo hice como una terapia de sanación. Cuando llego al capítulo del suicidio, lo abandoné un mes, porque me despertó memorias que yo pensé que había sanado y no las hay. Pues al describir y al comenzar, es el capítulo más largo, y en ese capítulo describo de una manera tan inspiracional como lo vi en mis 14 años, tenía tan fresca la memoria, que me afectó tanto que tuve que abandonarlo y pensaba destruir el libro. Me pasé un mes llorando, y cuando pasa el mes, después de descargar ese dolor, sencillamente en silencio vuelvo a sentarme y vuelvo a continuar escribiendo para terminarlo el libro. Entonces, ese libro lo escribí en 7 meses, bueno, 8 porque un mes paré, pero en total fueron 7. Y ese libro cuando salió, pues el mentor que me estaba coacheando en ese momento me dice, Solia, acabamos de descubrir una escritora, no te puedes ir sin publicar este libro. Y así fue que recibí el empujón para publicarlo.
es bonito cuando tienes como un coach, ¿no? Que te siga motivando y no quedarte tú con las ganas. Pues qué bueno que hayas tenido esa guía. Entonces, bueno, supongo yo que son géneros totalmente diferentes, ¿no? Tus dos libros. Correcto. Son géneros diferentes. El primero, la historia medieval, toca algo que para muchos es sagrado, que es el tema de las creencias. Y el segundo va a provocar un parto mental para llevar el enfoque de la educación desde el punto del desarrollo del ser. Y es una advertencia, en la tapa yo le pongo, guía para superar el fracaso, la frustración y la impotencia ocasionadas por las fallas del sistema educativo actual. Prácticamente es un ensayo testimonial, es mi autobiografía, pero contada desde la perspectiva de la protagonista con la coach, que es la misma protagonista ya adulta. Y ahí yo muestro cómo ese trauma a mis 4, 5, 6, 7, 8 años se convirtió en un fracaso, en un dolor o en una tragedia personal a mis 25, a mis 30, a mis 35. Es como una hackeando mi vida para que padres, educadores, maestros y estudiantes puedan ver lo peligroso que es desconectarse de la esencia interna. Entonces es como un libro que te llevo de la manito, un auto-coaching, para que en cada memoria tú vayas detectando si estás en ese camino. Te voy a ahorrar 40 años, puede ser, yo lo descubrí a los 42, o si es que estás en buen camino, porque obviamente nada de lo que está pasando ahí pues te está vibrando. Entonces es un libro también de autoayuda. Excelente. Me comentas que primero, precisamente en una época medieval, ¿qué tanto investigaste al respecto? ¿Qué tanto ya sabías? ¿Cómo fue toda esta traspasar toda esa parte medieval a tu escrito? ¿Qué tan fiel eres a la historia? Supongo que no tanto, somos escritores, somos creadores, podemos tomar ciertas libertades, pero ¿qué tanta investigación hubo de por medio? Platícanos un poquito de este Bueno, proceso. yo creo mucho en que cuando somos niños ya venimos con una carga de información, ¿no? Carl Gustav Jung ahí tiene una frase que siempre la uso en mis conferencias que dice: todos llegamos, nacemos originales y morimos como copias. Entonces, eso me quedó tan marcado, y de manera natural yo desde chiquita tenía sueños con épocas históricas y yo pensaba que era de alguna película o algo, pero no sabía en qué momento. Cuando fui creciendo, llego al colegio, descubro que muchos de los sueños que yo tenía, como las pirámides, como las ruinas de Pumapunku, porque descubrí que se llamaban así, yo las veía clarita en mis sueños, pues estaban en los libros de historia. Y yo decía, yo ya estuve aquí, yo ya viajé por acá. Entonces, yo considero que hay mucho de esto, por eso llegué a Carl Gustav Jung, porque estudié qué está pasando con mi cabeza, no estoy loca. Descubres lo del famoso inconsciente colectivo, que es obviamente la esencia del pensamiento humano. Entonces, la mente, cuando somos niños, tiene ciertas aperturas mentales y multidimensionales que algunos las llegan a conservar, pero el 98% las cierra, precisamente porque el sistema educativo no te enseña a volar con la imaginación. Entonces, por eso mi libro se llama Sobreviviendo al sistema educativo, porque yo me aferraba a mis sueños, me aferraba a esa burbuja para no perderla, y eso me permitió tener una memoria tan sensible que al leer los libros de historia era como recordar y como una película. Era como un patito que navega en el agua, como estar en Disneylandia. O sea, mi alma ya tenía una tendencia natural a la lectura y sobre todo a la parte de la historia de la humanidad. Hay algo ahí que lo descubrí ya en mi adultez, pues, y yo, en vez de leer libros de dibujitos animados o libros de caricaturas, yo era, con lo poco que sabía leer a mis 5 o 6 años, era detrás de los libros de historia de mi papá, ¿no? Y las enciclopedias y los diccionarios de mi mamá. O sea, eso era para mí súper, era como una fantasía hecha realidad, es una tendencia natural del alma. Tú le preguntas a un niño qué es lo que le gusta, te lo dice claramente. Creo que yo he tenido la bendición de poder aferrarme a eso, y muchas veces a escondidas de mis padres, aferrarme a esos libros. Entonces, para mí ya era un hábito la historia. Entonces, cuando llego a los 40, imagínate la información que tenía en la cabeza. Está muy bien eso. Platícanos un poco, bueno, quisiera que nos contaras un poquito de tu proceso como escritora, ¿sabe cómo ha sido esta parte tuya como escritora y qué viene más adelante de esta parte?
Bueno, cuando perdí el miedo a lanzarme como emprendedora literaria, pues comencé a tocar puertas y descubrí que a nadie le interesaba la publicación de mis libros, porque primero que estaba en un área que era prácticamente virgen, que era el cambio del sistema educativo, y una novela medieval, pues nada que ver en un país latino. Pero lo interesante de mi historia es que a pesar de que todos me decían que iba a fracasar, que no funcionaba, que no sé qué, que no sé cuánto, el hecho de concretar algo que yo tenía pendiente en mi niñez se convirtió en un desafío interno. Tuvieron que pasar 42 años de mi vida, tuve que llegar a cumplir el checklist del sistema educativo, pasar por muchas actividades y profesiones por sobrevivencia, por conveniencia, por dinero, por esto, por lo otro, y recién a mis 42, cuando doy nuestro testimonio, pues me dice, mujer, tú tienes una amargura porque no estás haciendo lo que amas hacer. Tus sueños con escribir, lo estás reconociendo, te dijeron esto y lo abandonaste. Pues decido escribir, ahí fue el primer librito, fue tan placentero, sentí un gozo en mi alma de escribir ese primer librito, que no me importó inclusive no tener ningún apoyo cuando lo publiqué, porque el solo hecho de verlo en Amazon así, todo negrito, chiquitito, eso para mí era un logro fantástico. Yo dije, Dios mío, no puede ser, mi libro está en el internet, y ni siquiera no sabía promocionar, no sabía mercadear, absolutamente nada. Ahí quedó, recién ahora se está vendiendo gracias a las ferias virtuales que estoy haciendo. Mi segundo libro, Sobreviviendo al Sistema Educativo, cuando decido, toco las puertas, nada, comienzo a buscar colegios, universidades, nada, comienzo a dar conferencias gratuitas, tuve que dar conferencias gratuitas 3 años para sembrar marca personal. Paralelo, mientras yo esperaba que alguien me responda de mis libros, como nadie lo respondía, tenía mi plan B era autopublicarme. Y al autopublicarme implicaba que yo tenía que buscar el procedimiento. Entonces, fue un camino muy largo, tocar puertas con escritores más antiguos, personas que ya se habían autopublicado, personas que no. Entonces, te imaginas, fue una logística de 3 años y justo cuando tenía todo armado me cae la pandemia. O sea, me quedé con el cóctel, las modelos, toda la platita que había ahorrado se trancó. Lloré un día, me duró un día la depresión, el día siguiente digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Fui una de las primeras de mi país que hizo un show en redes sociales. Me acuerdo que agarré a mis amigos artistas, digo, una guitarrita, hice un show porque no sabía cómo hacer un evento, no tenía, no conocía que existía comunicación global design, absolutamente nada. Publico mi libro en redes sociales, en la primera semana vendí 80, hasta yo era la mensajera, tenía mis motitos ahí, les ponía bolsita, les ponía perfumito, o sea, no, yo era idealizando. Obviamente que todo lo que producía era para volver a invertirlo y seguir invirtiendo, y en todo ese desgaste ya logré encontrar, abrirme puertas, pues me llega un mensaje por WhatsApp de una feria de mujeres Dream Boss de Beth Casaponza, y cuando entro a la feria, pues descubro, cuando veo todo el mundo bestseller, 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 yo decía, a la miércoles, yo llevo trabajando durísimo, y yo juraba que ibas a tener que escribir 20 años, escribir 20 libros para poder llegar algún día a ser un bestseller, ¿me entiendes? Yo dije, aquí es hacer carrera, y qué admirable estas mujeres que son bestsellers de la primera, realmente deben tener, no sé, esos libros deben ser espectaculares. Cuando veo la gran estrategia de mercadeo, de marketing, trabajo en equipo, el apoyo de comunidades, yo dije, oh my God, ¿y dónde estaba yo? Yo estaba en las cavernas cuando aquí estaban en nave espacial. La nave espacial estaba en la casa de mi vecino y yo seguía en la carreta. No puede ser. Esa fue el mayor impacto que he tenido, y gracias a la pandemia, porque si no, yo iba a seguir con mi carreta y capaz iba a esperar 20 años, trabajar durísimo para poder algún día tener una marca personal. Entonces, mi gran moraleja de mi historia, y para todos los escritores nuevos que me están escuchando, date la oportunidad de participar en todas las ferias virtuales internacionales, por favor, no locales, internacionales del libro, porque nunca sabes lo que puedes aprender de empresarios que ya tienen estructuras armadas y marchando, para que nosotros los escritores nos dediquemos a hacer lo que amamos, escribir. No tenemos que estresarnos en estar aquí, allá, una cosa, la otra, cuando, como dicen, descubrir la pólvora cuando ya está descubierta.
Así que esa ha sido mi gran experiencia, esa es la parte interesante de mi historia, que cuando llego me sentí, o sea, llego a Disneylandia, estuvo siempre a la vuelta de mi casa y yo ya estaba preparando, no sé, un tren creo para darle la vuelta al mundo. Esa es mi historia. Bueno, Soria, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos compartido sobre tus libros, sobre tu experiencia. Es sin duda un gusto, un placer, un honor tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Nada más que nos recuerdas dónde conseguir tus libros, dónde contactarte. Claro que sí. Pueden, tengo mi página web www.solia.com. Ahí están los enlaces de mis libros. Mi primer libro está en Amazon, La muerte fue la liberación, y el segundo, Sobreviviendo al sistema educativo, está impreso para Bolivia y en la plataforma Hotmart para el mundo entero. Y bueno, pues estamos también ya escribiendo el tercero y espero pues ya vivir la experiencia de lo que es recibir el patrocinio de los profesionales, así que estoy en el trabajo. Pues muchísimas gracias, Soria. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues continuamos con el programa. Muchas gracias.